que Él nos va también a abrir tu palabra, Señor, para que sea bendición para cada uno de nosotros, Señor. Te damos las gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Esteban. Corona significa este preciosísimo nombre. Dichosa la congregación que tiene un Esteban entre sus bancos. Benditos sean tus padres que eligieron este precioso nombre para ti, querido hermano. En el libro de Hechos de los Apóstoles tenemos a este personaje que ha dejado un mensaje sublime como tesoro para la iglesia del Señor. Casi nuestras capillas podrían tener el mensaje de Esteban. No sería quizá de gusto estético, pero tiene un contenido profundísimo y una virtuosidad enorme. En el libro de Hechos de los Apóstoles, para llegar hasta Esteban, comienza cuando el Señor Jesús, antes de partir al cielo, les dice a sus discípulos: como el Padre me envió, me apostolus a mí, como el Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y a esto es lo que la Iglesia del Señor se ha dedicado desde el minuto 1, a predicar el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vimos hace 2 semanas el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, cuando había sanado a aquella persona discapacitada, y 5.000 personas, gloria al Señor, se hicieron aquel día cristianos, y vimos cómo en el cielo hay alegría, hay fiesta, cada vez que una persona pasa de muerte a vida. Hay fiesta, ha triunfado. Jesús ha triunfado y ha sido coronado de gloria y honra, corona estéfanos. Y a él le ha costado mucho ganar. No le ha costado un partido, no le ha costado una canción, le ha costado su propia vida. Y cada vez que su sacrificio es aceptado por alguien, en el cielo hay fiesta porque se da gloria a Dios. ¿Recordáis qué hicieron las personas religiosas con Pedro y con Juan? Lo metieron en la cárcel, sin motivo alguno, más que el de haber sanado a un discapacitado. Y le prohibieron expresamente hablar en el nombre de Jesús. Le amenazaron, advirtiéndole de que si lo seguían haciendo, un castigo o juicio mayor caería sobre ellos. Exactamente a ellos lo que les molestaba, lo dice la Escritura, resentidos de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Ciertamente podían hablar de Jesús. Era una evidencia el Jesús histórico. Era una evidencia que ellos mismos habían matado y crucificado al Jesús histórico, y además no lo hicieron veladamente o tapadamente, como querían hacerlo después de la fiesta, sino que lo tuvieron que hacer públicamente en Pascua, cuando había más gente en Jerusalén, para que todo el mundo se enterase de su sacrificio y quién lo había matado. Pero claro, para ello era un falso profeta. Si Jesús, presuntamente para muchos de ellos, hubiera resucitado, aquel falso profeta hubiese sido el verdadero profeta que había de venir, el Mesías, y se hubiese encargado al santo y al justo, que fue lo que realmente hicieron. Pero muchos de ellos no lo querían reconocer. Los que habían sobornado a los soldados probablemente era el núcleo duro del Sanedrín. La mayoría del Sanedrín confiaba más en el testimonio de sus dirigentes que en personas del burgo y sin letra como eran Pedro y Juan y el resto de apóstoles. Si sus dirigentes dicen que lo que ellos dicen es falso, la mayoría de los que allí estaban pensaban que era falso. Pero Pedro y Juan, a pesar de las amenazas, vamos más rápido, salieron públicamente a las calles
unos días después de hacer maravillas, dice capítulo 5, versículo 12, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y los que creían en el Señor aumentaban más y gran número así de hombres como de mujeres. Si aumentaba más la iglesia del Señor, en el cielo había más gloria. Pero los de abajo, los opositores, iban a crujir los dientes. Ya el Señor Jesús nos lo había advertido varias veces, que nos iban a aborrecer, que nos iban a azotar, que incluso nos iban a ejecutar. Los niveles de padecimiento de la iglesia eran advertidos desde Cristo. Lo mismo que me iban a hacer a mí, mucho más os lo harán a vosotros. Pedro y Juan en esta segunda ocasión ya no fueron advertidos. En esta segunda ocasión fueron azotados a latigazos, prohibiéndole otra vez predicar en el nombre de Jesús. Ellos comentaban: si Dios nos encarga que prediquemos su evangelio y ustedes nos prohibí hablar de Jesús, juzguen ustedes a quién tenemos que hacer caso, ¿a Dios o a los hombres? Ellos dicen que cuando le decía eso, oyendo esto, se enfurecían, versículo 33, y querían matarlos. Es decir, se enfurecían por ese reto casi. Y querían matarlos. Pero un tal Gamaliel, y quédense con este nombre porque a los pies de Gamaliel se estaba educando un fariseo de fariseo muy especial, un tal llamado Saulo de Tarso. A partir del capítulo siguiente, Esteban va a ser el protagonista principal de todo el desarrollo del Nuevo Testamento y de toda la extensión de la Iglesia por toda Europa y por muchas partes del mundo. Este Gamaliel le dice: prudencia, que ya se levantó otro y se levantó otro antes que estos varones, y si es una obra humana, se difuminará. Pero si es una obra de Dios, no podréis pararla. No vaya a ser, quédense con esta frase, versículo 39, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Luchando contra Dios. Los religiosos y fanáticos usan el nombre de Dios para luchar contra Dios. Ellos están defendiendo su puesto, están defendiendo su honor, están defendiendo su prestigio, pero no están defendiendo el honor de Dios. Después de azotarlo, lo soltaron. ¿Qué hicieron los apóstoles después de esta segunda grado de persecución, de oposición? Pues hicieron lo que dice el versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar de Cristo, de Jesucristo. Lo hacían todos los días, pero ya no lo hacían en lugares públicos. Lo hacían en el templo y lo hacían por las casas. Eso es muchas veces lo que la sociedad quiere de nosotros. Sí, hablar de Jesús, pero en vuestros lugares de culto o en vuestras casas. En la calle no, ¿eh? En los lugares públicos no, ¿eh? Ay, en los lugares públicos se habla de la evolución, se habla de otras religiones, se hacen manifestaciones idolátricas, se habla del alcoholismo, de todas las cosas aborrecibles de ética, y del santo y justo Jesús, modelo de vida, autor de la vida, no se puede hablar. No. O si no, será peor. Ciertamente los apóstoles estaban advertidos y no predicaban en lugares públicos. Pero hubo un diácono, eligieron a 6 diáconos, ¿y sabéis quién fue el primer diácono que eligieron de los 7? Agradó capítulo 6, versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Nótese, varón lleno de fe, una plenitud de Esteban,
y del Espíritu Santo, segunda plenitud de Esteban. Versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia, 3, y de poder, 4, hacía grandes señales y prodigios entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos. Es decir, Esteban se fue a los lugares públicos. No se iban los apóstoles. No se iba nadie de los miles que ya había en la iglesia. Porque tenían miedo a los dirigentes. ¿Qué sería peor que los azotes? Los latigazos. ¿Cuál sería el siguiente umbral de castigo? No lo querían conocer. Pero a Esteban no le importó. La luz se pone arriba, no se esconde debajo del almud. Nosotros somos sal y luz del mundo. A los lugares públicos estoy yo. Y allí debatía con los de la sinagoga, que les resistían. No sabemos los argumentos del debate, los intuimos. Toda la Escritura habla del Cristo. Desde antes de la fundación del mundo, habla del ungido de Dios. Para entender la Escritura hay que entenderla con los ojos de Cristo. Él reinterpreta, Él exégesis, Él analiza y se puede conocer toda la Escritura en Él. Si no estamos en Cristo no entendemos nada. En Cristo nuestro caminar es seguro. A veces andamos por el suelo pensando, hablando de la ilustración, que es más seguro que el agua. Cuando el suelo también es inestable, las cosas de este mundo son muy inestables. Nuestra fortaleza está en andar sobre el agua, como dice Santiago Benavides en su canción, porque el agua es Cristo. El que andó sobre las olas del mar, es Cristo. Las olas del mar es el pecado y la muerte. Y si nosotros estamos en Cristo, aquel que cuando fue crucificado el velo del templo se rasgó, hizo un camino nuevo. Ese camino sí es sólido, porque Él es la roca. Y que Él nos sostiene, nadie nos va a hacer caer. Dicen que no podían contender con Esteban, versículo 10, por su sabiduría y el espíritu con el que hablaba. Entonces, como no podían con él, dijeron, sobornando a otros, sobornaron. Recuerden que ya también habían sobornado a Judas, que le habían oído hablar blasfemias contra Moisés. Nótense las acusaciones, por favor. Una, blasfemias contra Moisés y contra Dios. Y ahora soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremitiendo y la arrebataron y lo trajeron al concilio. Qué bueno. Qué bueno que hicieron un concilio con todos los escribas, con toda la gente, porque todo lo que iba a decir iba a quedar escrito. Y todo lo que iba a quedar escrito iba a ser un tesoro para Saulo de Tarso, para toda la iglesia y para que todo el que verdaderamente ha querido conocer la verdad de Dios, que iba a quedar escrita. Gloria a Dios, aquí la tenemos. Pero ellos pusieron, versículo 13, testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. ¿De cuántas cosas estaba lleno Esteban? De 4. ¿De cuántas cosas le están acusando? De 4. Tal celo tenía por la religiosidad que incluso ponen blasfemias contra Moisés antes que contra Dios. Ahora nótese la cosa, contra Dios. ¿De qué le estaba previniendo Gamaliel en el capítulo anterior? No vayáis a hacer que vayáis contra Dios. Las personas somos difíciles de soportarnos unos a otros. Perdón, a nosotros mismos. Cuando tenemos una carga de conciencia por algo que nos acusa nuestra conciencia, que el Espíritu nos exhorta, cuando hablamos de alguien y enjuiciamos a alguien, que tampoco tenemos que enjuiciar a alguien, pero lo primero que hacemos es cargarle el pecado que sobre nuestra conciencia cae. Y si alguien fuera neutral y estuviera diciendo de fuera, dice, mira, este que tiene por qué callarse, le está acusando al otro de esto. Pero es que es lo primero que sale, habitualmente. Aquello que tenemos en nuestra conciencia que nos acusa es de lo que nosotros
acusamos al otro. Ellos iban contra Dios y le acusan a Esteban de ir contra Dios. Y le dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Segunda y última vez de la Escritura, de que una persona de la Escritura aparece iluminada como un ángel. Dios lo estaba poniendo como gran reflejo para toda la humanidad. Ahí está mi Esteban, iluminando y dándome gloria. El sumo sacerdote le dice una sola palabra. ¿Es esto así? ¿Es esto así? Hipócrita, que habéis sobornado a los falsos testigos. ¿Qué podía haber dicho Esteban a la primera? Pues no es así. Esto es falso. Si lo sabéis ustedes perfectamente, sobornasteis a Judas, sobornasteis a los soldados, habéis sobornado a estos testigos para que me acusen falsamente. Pero Esteban no se pone a su altura. Nosotros estamos para sobrevolar a las miserias de los que están a nuestro alrededor, que tienen la vista muy corta, que están siempre mirando para abajo, que se le va a quedar la cabeza así. Esteban tenía puesta la mirada en el galardón, en la gloria, en el cielo. Él sabía que era una oportunidad de testificar y de explicar todo el Antiguo Testamento. Había que interpretarlo a la luz de Cristo. Y Esteban va a hacer una defensa, capítulo 7, es de 60 versículos, extensa, citando, si observáis en vuestras escrituras, que muchos tenéis móviles, por eso lo estoy poniendo así, toda la concordancia que Esteban hace de pasajes del Antiguo Testamento, continuamente. Esteban va a explicar, sin nombrarlo, que toda la Escritura apunta al Mesías. Esteban va a defender la necesidad del Cristo muerto y resucitado y glorificado. Toda la explicación que Esteban va a dar cuando años después se empieza a meditar y uno le empieza a dedicar versículo a los versículos. ¿Por qué dice esto? ¿Y por qué dice lo otro? ¿Y por qué no? Y tú empiezas a relacionar cosas y te das cuenta que el mensaje de Esteban es técnicamente perfecto, teológicamente asombroso. Gloria a Dios. Esteban hace su defensa de las 4 acusaciones que le hacen. Veladamente, repito, entre líneas, hay que estar siempre leyendo que Esteban está apuntando a la necesidad del Mesías, ¿vale? Esteban dice, empieza, varones, hermanos y padres, habla con respeto y con decoro. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Primera acusación contra Dios. ¿Cómo habla él de Dios? El Dios de la gloria. Segunda vez y última que aparece en la Escritura, en un salmo y ahora. Él daba honor al Dios de la gloria, al creador de los cielos y de la tierra. Los cielos y el firmamento cuentan la gloria de Dios. Las personas hablamos de la gloria de Dios. La muerte y resurrección de Jesús habla de la gloria de Dios. Quien no crea en la resurrección de Cristo, no siente, no palpita, no vibra con la gloria de Dios, porque no sabe que su alma va a resucitar y a vivir como Él vive. El Dios de la gloria llamó a padre Abraham cuando estaba en Ur de los Caldeos y vino pasando por el valle de Harán a esta tierra en la que usted está ahí hoy. Pero Abraham no venía a una tierra nueva o que fuera mejor, porque él vivía como extranjero y peregrino en la tierra. Él moraba en tiendas de campaña y hacía altares de un lugar a otro, porque él tenía puesta la mirada en una patria mucho mejor que era la patria celestial. Pero Abraham tenía una promesa que era su riqueza, era su tesoro.
La misma promesa que le había dicho Dios en Génesis, cuando las personas transgredimos el pecado y nos separamos de Dios. En tu simiente, le dijo la mujer, seréis salvos, nacerá el Mesías, el que te herirá en la cabeza. Y a Abraham le dijo Dios, yo haré contigo una nación grande y de tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Tu nación será bendita, tu nombre será bendito. Yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a todos los que te maldijeren. Pero en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y aún él no tenía hijo por tiempo y por tiempo. Y casi dice la Escritura que casi muere sin ver la herencia, pero al final de sus días vio al heredero de la promesa. Y Abraham se regocijó en el Señor porque el heredero Isaac estaba. Y había un heredero de esa promesa. Ya la promesa no decaía, seguía vigente. ¿Qué ocurre? Que Isaac hereda a Jacob. Jacob hereda, dice, tiene a nuestros 12 padres, le llama así, nuestros patriarcas, nuestros 12 padres. Y ahora dice que nuestros 12 padres, los patriarcas, cogen y nombran un personaje. Se le dio. Los patriarcas, versículo 9, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Los patriarcas vendieron a José. Obviamente, ahora vosotros estáis escuchando y decís, bueno, esta historia ya yo la sé. Si es que es la conversación de los niños de 6 años, los de 14 años y los de 50. Esta historia ya yo la sé. Los detalles que da Esteban, de verdad que no. Nosotros estamos compartiendo ahora la homilética para entender algunas cosas, pero otras van a quedar a la exégesis, a exprimir lo mucho que aquí hay. Cuando los patriarcas, primera relación, dice que lo movieron por envidia. ¿Recordáis cuando Pilatos le llevaron a Jesús de Nazaret? ¿Cuál fue el motivo por el que sabía que lo estaban entregando? ¿Qué le está diciendo veladamente? Lo que hicieron nuestros primeros padres mal es lo que ustedes estáis haciendo. Pero le da un detalle a José. Oye, que podía haber sido Simeón o Leví o Dan. Ya es feo vender un hermano. ¿Ok? Es feo vender un hermano. Pero es que resulta que después del capítulo 35, donde el primogénito Rubén pierde los derechos de la primogenitura, dice por haber mancillado el lecho de su padre con Bilha. Dice luego Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1 y 2, que ese derecho de primogenitura que había perdido Rubén lo heredó José. Y Jacob se daba cuenta que José, el amado hijo de su amada Raquel, era especial. Los sueños que él tenía eran especiales. Incluso le mandó que no lo dijera para no generar más envidia y que los hermanos lo aborrecieran mal. Pero él sabía que era especial, era el heredero de la promesa. Le regaló aquella túnica no por un sentimentalismo, que también lo tendría, o por una discriminación, que también la tendría, sino porque era el heredero de una promesa y una bendición especial. ¿Qué hicieron los patriarcas con este heredero de la promesa? A Egipto, para no verlo más. Pero dice que Dios estaba con José. Y mira por dónde José termina siendo en Egipto. ¿Qué ocurrió en el versículo 10? ¿Qué ocurrió con José en Egipto? Gobernador. No dice que salvó su vida. No dice que siguió viviendo. Dice que fue él gobernador. Esta es la palabra, gobernador. ¿Qué ocurrieron con los hermanos de José unos 14 o 15 años después cuando hubo hambre? Que tuvieron que ir a Egipto, descender a Egipto a buscar alimentos. Y allí dice que a la segunda José se reveló a sus hermanos. Probablemente Israel identifica a Cristo cuando venga en su segunda venida, pero eso es otra lectura. Y tuvieron que irse allí a vivir y le tuvieron, incluso se postraron, como habían visto en el sueño, como gobernador de sus propias familias. ¿Quién fue el gobernador de ellos? José.
el paralelismo entre José y Cristo es brutal. ¿Por cuántas monedas vendieron los hermanos a José? Por 20, y a Jesús por 30 monedas de plata. Judá quiso salir en honor por propio José. En fin, hay muchas relaciones. Cuando dice la Escritura que José fue acusado falsamente porque era inocente, sufrió un castigo siendo inocente. Dice la Escritura que José en la cárcel, Labactani, hoy lo hemos cantado, Sabactani. Sabactani significa literalmente atado y encerrado. Oh Señor, ¿por qué me tienes atado y encerrado? Donde estaba José, en las catacumbas de la cárcel aquella. Allí mismo estaba prisionero el Cristo por el pecado. Pero el Señor le liberó, lo exaltó hasta lo sumo y lo hizo gobernador. ¿Qué le está diciendo Esteban a ellos? Está marcando un hilo que va a marcar el resto del discurso. Aquellos príncipes o gobernadores que el Señor establece, vosotros os lo queréis quitar de en medio. Lo intentasteis con José, pero no pudiste, porque Dios estaba con él. Pero ustedes lo hicisteis mal. No saca tanto honor y tanta honra por la historia, que la historia tiene muchas manchas. Sigue entonces la historia con que van a Egipto, allí se multiplican y viene el segundo, termina José con lo que dice al final de la Biblia, del Génesis, que ellos pensaron mal, pensando que lo iban a matar, a los hermanos, que se iba a tomar venganza, y dice, no, ustedes pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para ver esto que hoy se está haciendo, para preservación de muchas vidas. Todo lo que le ocurrió al Cristo es que fue ejecutado pensando mal contra él, pero eso fue para salvación de muchas vidas, de muchas almas. Llega entonces la historia de Moisés. Recuerden que era la segunda acusación que se le hizo, la primera contra Dios, la segunda contra Moisés, vamos mucho más ágil, y en la segunda le dice, cuando nació Moisés era el tiempo que se estaban matando a los niños y se le estaban tirando al río para quitarse a todos los varones de en medio, los tenían esclavizados allí en Egipto, 400 años después de José. Y dice que en aquel tiempo nació Moisés. ¿Y qué dice Esteban de Moisés? Que fue agradable a Dios. Es decir, si me estáis acusando de ir contra Moisés, el único que ha elogiado a Moisés de esta manera es Esteban. Fue agradable a Dios. Su madre lo tuvo Jocabed durante 3 meses, lo pusieron en las aguas y fue adoptado como hijo de la hija del faraón. Y lo tuvo así durante 40 años. Y Moisés fue criado y educado como un príncipe para Egipto. Dice que era un varón poderoso en palabras y en obras. Y cita la Escritura, que cuando cumplió la edad de 40 años, versículo 23, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Sabemos por Hebreos que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado con su pueblo y sufrir los vituperios de Cristo antes que los deleites del pecado del palacio. Cuando él va a ayudar en el nombre de Dios a sus hermanos le dicen, versículo 27, entonces el que le maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto a ti por gobernante y juez sobre nosotros? Aquí tenemos otra vez la expresión, le rechazan, al que Dios envía, le rechazan y le dicen públicamente, ¿quién te ha puesto a ti sobre gobernante y juez sobre nosotros? ¿Recordáis en la parábola de las minas qué dicen a Cristo? Le rechazaron, dice, ¿quién te ha puesto a ti por gobernante? No queremos que reine sobre nosotros. Estaban rechazando al Mesías, estaban rechazando a Moisés.
Siguen en esclavitud otros 40 años. Moisés, si no podía estar en el palacio, había rehusado, no podía estar con su pueblo que le rechazaba, a Madián, y dice que vivió como extranjero, igual que Abraham, como extranjero. No quiso, y es más, su hijo le puso Gersón, extranjero soy en la tierra. Su patria estaba en la gloria, pero allí estuvo, casado con 2 hijos, y se le apareció el Señor en una zarza ardiente y dice, yo te he elegido a ti. ¿Recordáis lo que le pasó a José? Tantos años allí y ahora se le aparece el Señor, ve a liberar a mi pueblo. Y cuando liberó a su pueblo, versículo 35, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto a ti por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano de ángel que se le apareció en la zarza. Ustedes rechazáis al gobernante y Dios luego os lo devuelve. Y lo tenéis que aceptar como gobernante. Ustedes vendisteis a José y lo tuviste de gobernante. Ustedes rechazasteis a Moisés y ahora lo tenéis que aceptar como gobernante y Él os libra. Ustedes os jactáis de que seguía a Moisés. Dice, versículo 37, Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vosotros, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. El mismo Moisés dijo en Deuteronomio que uno mayor que él, un profeta mayor que él, se levantaría. Dice Hebreos, Moisés ciertamente fue grande. De los siervos de Dios, sobre la casa de Dios, fue el más grande siervo de Dios. Gloria a Dios por Moisés. Pero pregunta al autor de Hebreo, en una casa, ¿quién es el más grande? ¿O quién es el principal? ¿El siervo o el hijo? La respuesta es muy obvia. Esteban le está dando entre líneas argumentos todos los que quiera. Es más, no lo vamos a ir ya por el tiempo, pero en Juan 5 Jesús está debatiendo esto mismo con los que venían a tentarle y le dice, si ustedes realmente creyesen en Moisés, creeríais en mí. Porque Moisés había profetizado que uno vendría después que él. Y en Juan capítulo 6, cuando se hace el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, la multitud reconoció públicamente, hablando de Jesús, es de quien habló Moisés, que era un profeta mayor que él. Y dice que Jesús entonces se quitó de en medio porque le querían coger para hacerlo rey. Y Jesús no quería ser un rey terrenal, él quería ser un rey celestial, rey de reyes, pero no un rey político, y se fue. Dice, si ustedes aceptaríais a Moisés, aceptaríais a Jesús y obviamente me libraríais a mí. Pero él no estaba pensando tanto en su vida, sino como la reinterpretación histórica que había que hacer de todo el Antiguo Testamento. Ellos lo habían leído, interpretado de una forma radicalizada. A veces uno se pone unas gafas y no ve otro color. Los forofos son forofos. Los fanáticos son fanáticos, no son obtusos. No ven más allá de lo que tienen delante de su nariz. Pero Esteban le está abriendo el espíritu, le está abriendo la mente. Conocéis la letra de la ley, pero no conocéis el espíritu de la ley. Habla del tercer juicio que le estaban haciendo sobre la ley. Ligar a Moisés con la ley es rápido. Versículo 38. Este Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y nuestros padres que recibieron las palabras de vida, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon en sus corazones, se volvieron, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que nos devuelvan a Egipto. Versículo 41. Entonces hicieron el becerro de oro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en la obra de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Y pregunta luego un profeta como Amós,
una profecía muy, muy minuciosa. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas en el desierto durante 40 años? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc. La ley. Tanto os jactáis de la ley si no la habéis cumplido desde el principio. Si se la estaba entregando Dios a Moisés por medio de ángeles y ustedes os estabais haciendo un becerro de oro. Si la habéis llevado 40 años por el desierto y no lo habéis ofrecido un sacrificio al Señor y habéis llevado a Moloc, nos llamaba la atención que citase a Moloc cuando hay otros ídolos como Baal o Acera que son, digamos, más populares. Le cita a Moloc. ¿Sabéis qué significa Moloc? Gobernador. Habéis rechazado el señorío de Dios y os habéis esclavizado a un ídolo. Y encima le tenéis que sacrificar vuestros niños para agradarle. Eso es lo que hace el diablo, que el Señor reprenda. Buscar a nuestros niños, a nuestros jóvenes para machacarlos y perderlos y condenarlos eternamente. Malditos son. Esteban les está enseñando, ¿no os dais cuenta que la ley es pura y santa y justa? La ley no pasará nunca. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que se ha establecido es un nuevo protocolo ritual de ceremonia, de sacrificios. Si los sacrificios que vosotros hacíais era porque la ley apuntaba a un pacto mejor. Si también lo dijo Jeremías, capítulo 31, que por cierto es una lectura extensa. Dice, la ley demostraba que nadie podía ser salvo por la ley porque nadie podía cumplir la ley, que nos hacía falta un pacto de la gracia. Y en Cristo Él está lleno de gracia y de poder. Él ha establecido este nuevo pacto. Entonces ha establecido una nueva ley, un nuevo protocolo ceremonial. El bautismo por la circuncisión y la mesa del Señor por el sacrificio de corderos. El último argumento que da Esteban es el 44, hablando de la cuarta acusación del templo. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido nuestros padres Josué lo introdujeron en la tierra prometida. 46, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios, hablando de David. Mas Salomón le edificó casa, diciendo, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Si ya Salomón, cuando estaba presentando gloriosamente el primer templo, dijo que ni la tierra le sirve como templo porque es el estrado de sus pies, y Él es glorioso, Él lo llena todo, el firmamento. ¿Queréis confinar a Dios en una casa, en un templo? Es verdad que la gloria de Dios ha estado en el templo, pero ojo, la gloria de Dios abandonó el templo. ¿Recordáis por qué? No lo estoy preguntando a vosotros, sino a Esteban a ellos. Porque ustedes mismos le volviste la espalda y le presentaste en su propia cara sacrificio a las estatuas. Y la gloria de Dios la abandonó. Y este segundo templo que se ha hecho no ha morado Dios, porque Dios ya lo dijo, ya no moraré más en un templo de piedra. Cuando vino el Espíritu Santo, Dios mora ahora en nuestros corazones. Si fuerais de Dios, estaríais llenos del Espíritu Santo. Y Él os iluminaría a comprender y a entender todas estas cosas. Pero ahora le dice, ustedes estáis duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? El mismo motivo por el que Jesús había llorado en Jerusalén. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres si los habéis perseguido a todos?
¿Os vais a jactar de ser herederos de esta dinastía? Y ahora es la primera vez que nombra a Cristo y mira cómo lo nombra. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por medio del ángel y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y le echaron fuera de la ciudad y la apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. No hay más sordo que el que no quiere oír. No hay más ciego que el que no quiere ver. Cristo es el único y glorioso Salvador. O se vive en Cristo o no hay vida. Ellos cogieron a Esteban, dice la misa, cómo se apedreaba una persona, y es un poco fuerte. En un agujero que tenía aproximadamente el tamaño doble de una persona, el primer testigo que lo había acusado le empujaba y caía la persona, el acusado. Si el acusado moría, ya estaba ejecutado. Si no moría, el segundo testigo, porque como mínimo tenía que haber 2 testigos, cogía una piedra grande y se la tiraba. Si moría, terminaba el juicio, la ejecución. Pero si no moría, todos los demás cogían piedras y allí lo mataban a pedradas. Del corazón de cualquier persona, cuando te pegan, sale pegar. Cuando te maldicen, sale maldecir. Pero este era de otro calado. A Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A Esteban, cuando lo estaban apedreando allí en el foso, invocaba, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¡Qué grande! La sombra de Esteban fue muy grande. Versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. Saulo, aquel que le habían puesto la ropa, consentía en su muerte. Cuando Saulo un día tuvo un encuentro con el Señor y empezó a ver todo este discurso de Esteban, ¿sabéis qué es lo que hace Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Explicar todas estas cosas detalladamente en todas las epístolas. Quien marca el precursor de todo el Nuevo Testamento es Esteban. Gloria a Dios por este bendito testimonio. Que el Señor nos bendiga.